Buenas tardes a todos. Puntuales. Si os parece bien, damos 2 minutos y comenzamos. Vale, si queréis damos ya comienzo a la sesión, que han pasado 2 minutitos ya. Entonces, bueno, lo primero, deciros que buenas tardes y bienvenidos al evento que organizamos Táctio junto a Segurat con expertos y profesionales del sector, el cual hemos titulado Construyendo un futuro sostenible. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Miguel Prado y soy gestor de comunicación y marketing digital en Táctio. Y respecto a la sesión, que durará alrededor de 1 hora, la hemos planificado en torno a 4 bloques. En primer lugar, mi compañera Ana Márquez realizará una entrevista relativa a la arquitectura sostenible, para pasar a un segundo bloque que llevado a cabo por Xavi Díaz, d'Ircomen Segurat, en el que en este caso hablará del sector de la construcción. En tercer lugar, llevaremos a cabo un sondeo en vivo con preguntas para conocer más a fondo vuestra opinión sobre los diferentes aspectos de este tema y para pasar a realizar unas breves conclusiones y preguntas al final de la sesión. Decir también, aclarar que también durante toda la sesión tenéis un chat a vuestra derecha que hemos habilitado para las preguntas que queráis realizar. Dicho esto, doy paso a mi compañera Ana Márquez, gestora de contenido y marketing digital en Táctio, para que por favor comience con la primera entrevista. Gracias, Miguel. Pues vamos a comenzar con este primer bloque del webinar con una entrevista diálogo a Ricardo Aristizábal y Mauro Manca. Ricardo es un destacado arquitecto con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la arquitectura sostenible y la consultoría ambiental. Su enfoque se centra en encontrar soluciones que permitan a las organizaciones minimizar su impacto ambiental mientras mejoran su rendimiento económico y promueven el bienestar social. Y a su vez, al otro lado, tenemos en pantalla a Mauro Manca, arquitecto y especialista en construcción circular, profesor y coordinador de sostenibilidad en la Escuela de Arquitectura de la UIC Barcelona y docente del Máster Internacional de Construcción Sostenible y Circular en Segurat. Además, es fundador de N-Green Design, una actividad de consultoría y divulgación científica en el ámbito de construcción sostenible. Gracias a los dos por participar hoy en este webinar. Y bueno, voy a lanzar las primeras preguntas a Ricardo. Me gustaría que esto pudiera ser diálogo, entrevista, que los dos podáis participar también de ambas preguntas. Ricardo, comienzo con la primera. ¿Cuál consideras que es el mayor beneficio de implementar la sostenibilidad en los proyectos arquitectónicos? Hola Ana, buenas tardes Mauro, buenas tardes y gracias por la invitación a Táctio. A ver, yo creo que esa pregunta para mí resulta fácil. El mayor beneficio de implementar la sostenibilidad en los proyectos es el bienestar de las personas. Creo que sobre eso no tenemos que tener ninguna duda. La arquitectura se debe a las personas que la vamos a habitar y el bienestar de las personas es fundamental. Creo que debe ser un bienestar palpable por los usuarios de un edificio, pero también tiene que ser un bienestar más amplio, un bienestar planetario. Es decir, que fiel a la idea de pensar globalmente, pero actuar localmente, debemos pensar la arquitectura como un beneficio para todas las personas, pero
proyecto a proyecto. Nuestros proyectos se circunscriben a un ámbito local y debemos buscar el bienestar de las personas que van a usar esos edificios, pero sobre todo el bienestar planetario. Un bienestar que se tiene que ver en la temperatura, en la calidad del aire, en otros aspectos, pero también en el bolsillo de los usuarios del día a día, que la construcción sea eficiente, que las casas sean eficientes, los edificios, las oficinas, para que repercutan en el bienestar de las personas, pero también en el beneficio del planeta. ¿Y podrías mencionarnos una innovación en la arquitectura sostenible que te haya impresionado recientemente? A ver, bueno, bien, hoy mismo estaba esta mañana mirando LinkedIn y me salta una noticia de Norman Foster consigue la primera vivienda de emergencia 100% sostenible, por decir algo, ¿no? Hoy, de esta mañana, fresquito. Creo que sería injusto decir una innovación sostenible porque afortunadamente desde hace un tiempo ya en medios de comunicación, revistas, en fin, en muchos medios saltan noticias de arquitectura sostenible que te impresiona. Ya lo vemos en todo, desde hace poco en África, unos proyectos especialísimos del último premio Pritzker, pero en los países más desarrollados del mundo, arquitectura sostenible por todas partes, y eso está muy bien. No se podría decir una sola que nos impresione porque ya nos impresionan todas. Son muchas pequeñas cosas que estamos poniendo día a día en beneficio de todo el mundo. En España, en fin, hay mucha gente que trabajamos en sostenibilidad desde hace mucho tiempo, pero se pueden citar ejemplos magníficos de SAT Arquitectura con Triple Balance, que hacen cosas maravillosas, sobre todo con innovación y sostenibilidad social, que a mí me gusta muchísimo ese tema. Entonces, sería injusto nombrar una sola. Hay cada día más proyectos de clave de sostenibilidad. El proyecto que nombraba esta mañana, el LinkedIn que me salteaba con Norman Foster, tenía interés porque era hecho con Holcim y el cemento Ecopack, que reduce un montón la huella de carbono. Y bueno, yo sé que es un poco feo ponerse como ejemplo, pero ligando esa información de Norman Foster que me saltaba esta mañana, yo llevo trabajando con Holcim y con Cemento Ecopack un montón de tiempo por meter en mis proyectos madera, pero también cuando es inevitable utilizar hormigón y cementos, pues que sean hormigones y cementos sostenibles. Hace un tiempo nos ganamos un concurso que estamos desarrollando ahora en Madrid de C40, de Sitios 40, un proyecto en Madrid, en el barrio Barajas, donde ya tenemos todos los sótanos que tenían que ser inevitablemente en hormigón, son con Ecopack, y luego 7 plantas en construcción en madera contralaminada de Finsa. Es un proyecto muy potente que estamos desarrollando un montón de estudios de Bilbao, yo estoy en Vitoria, pero gente de Madrid, varias consultorías, y es un proyecto potentísimo del que yo me siento orgulloso y que lo tenemos aquí, que probablemente todavía no ha salido lo suficientemente publicado, pero son cosas en las que estamos metiendo. Es un proyecto que reduce más del 70% del consumo de CO2, de la producción de CO2, en todos sus análisis de ciclo de vida. En fin, estamos haciendo proyectos, yo creo que aquí muy buenos, a la par que se están haciendo en muchos sitios. Y como nos dices, Ricardo, los aspectos que tienen que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de diseñar estos edificios con ese enfoque circular, principalmente están en los materiales, ¿no? Los materiales tienen que estar muy en cuenta. Sí, es un concepto realmente novedoso porque se está introduciendo poco a poco, no tiene mucho tiempo de recorrido, pero que es algo que existe de toda la vida. Yo nací en Colombia y allí cuando yo era pequeño, yo ya veía almacenes de construcción donde te vendían puertas viejas, madera vieja, madera para reciclar, para reutilizar en los edificios. O sea que el concepto de circularidad existe hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que en los países desarrollados llegó un momento en que nos sumamos a la economía del usar y tirar, y todo lo que se hacía era para llevar al vertedero, pero el enfoque de economía circular existe hace muchísimo, y en la construcción
es importantísimo. Hay muchísimas, seguimos viviendo a pesar de las dificultades de los últimos años, seguimos viviendo en países muy desarrollados en el que todavía se tiran muchas cosas, pero por lo menos hoy ha entrado en conciencia que los materiales tienen una segunda y una tercera vida, bien sea para reutilizarlos tal como están o para hacer otros subproductos a partir de materiales usados en una primera construcción. Yo llevo muchísimos años trabajando en madera, que la madera no solo es descarbonización, sino que también es circularidad. La madera tiene siempre una segunda y una tercera vida. Yo trabajo mucho con paneles de madera contralaminada y los paneles de madera contralaminada se pueden reutilizar en otra construcción similar o se pueden convertir en otros productos al final de la vida útil. Realmente yo todavía no tengo ningún edificio de madera contralaminada que haya llegado a la vida al final de su vida útil porque empezamos en 2008 a trabajar de esa manera, entonces pues todavía les queda mucha vida. Pero realmente el tema del empleo de la madera masiva en construcción es circularidad. Y con ellos un montón de materiales. Bueno, hace poco estoy trabajando en una consultoría con Visesa, que es la empresa de vivienda del gobierno vasco, en el que hemos tenido que empezar un proyecto del final, de evaluar todos los materiales que queríamos prescribir en el proyecto y los podíamos prescribir con un puntaje de su circularidad, de su capacidad de circularidad, no solo del fin de su vida útil, cómo se podrían reutilizar, sino de la composición del propio material o componente a partir de materiales reciclados. Y a mayor reciclabilidad, mayor puntuación teníamos y hemos conseguido resultados realmente fantásticos con materiales muy empleados y que vemos que tienen muchas posibilidades de circularidad. Entonces, bueno, yo creo que las circularidades son las dos claves de la arquitectura sostenible en este momento, la descarbonización y la circularidad. Gracias, Ricardo. Mauro, nos gustaría saber tu opinión con respecto a este enfoque circular del que nos habla Ricardo. Y Ricardo comentaba el tema de la economía, ¿no? Que también mejora mucho la calidad de la vida de las personas. Y nos gustaría saber qué opinas sobre la construcción sostenible y cómo podemos contribuir a esta economía local y al bienestar de la comunidad. Sí, no, es muy interesante lo que dijo Ricardo y comparto totalmente la cuestión de que no estamos haciendo ningún invento, vaya, que simplemente es tener más conciencia de cómo utilizamos y consideramos las cosas dentro de un proceso, ¿no? A nivel económico, yo creo que la sostenibilidad tiene, por definición, que generar un impacto económico positivo, porque si no es así, estamos hablando de un ejercicio teórico, un episodio aislado, y al no ser replicables luego no podemos generar algo que realmente va a cambiar una tendencia. Y lo subrayo porque hasta ahora este punto no está tan claro, hasta que se debatía si la sostenibilidad era más o menos cara, etc. A nivel de impacto local, tiene un impacto muy importante en dos formas. Una directa a nivel de construcción, es decir, como la industria, la empresa de construcción y todo el proyecto es capaz de alimentarse de todos los productos de cercanía, que por convención, digamos, podemos identificar todo lo que puede estar alrededor de unos 150, 200 kilómetros, para decir tampoco que no estamos hablando de una economía de barrio únicamente, o sea, la posibilidad de alimentar un mercado local de la construcción y de forma indirecta, pues otra vez tengo que mencionar y hacer referencia a lo que acaba de decir Ricardo, es decir, todo lo que produce como impacto en las personas, en la sociedad, en la economía, tanto de las empresas que cada vez más están buscando un cierto tipo de espacio, un cierto tipo de entorno para ser más atractivas, rentables, etcétera, como para el residencial, como el cliente individual, que realmente consigue un producto mejor. Básicamente, tenemos que ser capaces de traducir la sostenibilidad en un producto mejor. Y nada es mejor que la salud de nosotros mismos cuando vamos a hacer un cierto tipo de inversión. Como profesor, nos gustaría ver otro aspecto también en el webinar. Aparte de la economía local, ¿qué papel crees que tiene la educación en sostenibilidad en las nuevas generaciones de arquitectos? Tú que lo ves cada día. Es que es la clave, es el problema
y parte de la solución. El problema es porque todavía la mayoría de las escuelas de arquitectura, hay buenos casos, pero la mayoría no tienen incorporado a la sostenibilidad como un concepto clave en los planos de estudios. Lo difícil también en la educación, en las escuelas y en las universidades, es entender que la sostenibilidad tiene que entrar de una forma muy transversal, como un valor y no como una área técnica, porque efectivamente cuando uno habla de sostenibilidad, tiene que hablar de sostenibilidad en instalaciones, en estructura, en composición. Esta es la parte más compleja. Y es la solución porque hasta ahora, digamos, la mayoría de los arquitectos que se gradúan hoy en día tienen una formación obsoleta, ya desde el día 1 que salen, porque no se encuentran con soluciones clave como la eficiencia energética o simplemente lo que puede ser la certificación energética, que es algo muy sencillo, y hoy en día hablar de sostenibilidad y certificación energética es el ABC, pero todavía falta la capacidad de generar proyectos arquitectónicos que puedan cumplir con las bases del código técnico. Y eso, he encontrado una gran falta en este sentido, pero por otro lado creo que también es por donde tenemos que empezar. Es la gran oportunidad, es que tenemos que generar un tipo de formación, digamos, muy innovador en este sentido. ¿Nos puedes explicar algún caso de éxito de proyectos profesionales en los que hayas trabajado o estés trabajando actualmente? Sí, bueno, yo he tenido la suerte de trabajar como responsable del área de sostenibilidad de una empresa que es bastante reconocida aquí en Cataluña, que es Peak Architects, Peak Architects, que se han metido siempre de una forma muy radical en la sostenibilidad, ¿no? Y con eso ves un poco todas las problemáticas que hay detrás, ¿no? Un edificio que a mí me ha enseñado mucho es el bioedificio Sócrates en Viladecans, que ha sido uno de los primeros ejemplos donde la circularidad se ha implementado y se ha implementado en la forma de construir también. Entonces, donde se ha introducido un pasaporte de edificio, donde el análisis de ciclo de vida se ha utilizado como herramienta de diseño y no como herramienta de justificación. Entonces, tomar decisiones alineadas con esto. Y la complejidad también de coordinar algo que se diseña en fase de proyecto, pero que tiene que ejecutarse de una cierta forma. Entonces, aquí la alianza también en este proyecto y lo que intentamos cada vez más reproducir es dar importancia a todo lo que es un sector, una cadena de valor de un sector, sobre todo hablando de circularidad, y romper un poco con este sistema de lineal también de producción de proyectos, que es muy ineficiente, muy conflictivo a veces y no está alineado con los retos que tenemos que conseguir. Otro proyecto donde estamos ahora y donde estamos implementando esto es un proyecto que a mí me interesa muchísimo porque es una rehabilitación de un antiguo convento que se está reconvirtiendo en una biblioteca pública, es decir, ya entrar dentro de un ciclo de vida existente de un edificio, ¿no? Entonces, esto alineado con una necesidad brutal de empezar a pensar qué hacemos con lo que ya está construido antes de construir desde nuevo, ¿no? Y este proyecto ha tenido mucha relevancia porque gracias a esto, bueno, no gracias a esto, pero con una acción también que entre arquitectura, sostenibilidad, circularidad y certificación ambiental, porque este edificio lo certificamos con la certificación verde, pudimos conseguir la mayor puntuación en toda España para los fondos Next Generation. Es decir, que la sostenibilidad se ha traducido de una forma directa otra vez en una cuestión económica. Y cada vez más estas cosas se están puntuando y cuantificando como un criterio selectivo a nivel financiero. Esto lo cambia muchísimo. Por eso yo creo que estos dos proyectos para mí, pero es muy personal, son muy importantes por este cambio que me han permitido hacer a nivel profesional mío de crecimiento. Gracias, Mauro. Ricardo, no sé si tienes que aportar algo a los comentarios de Mauro. ¿Te gustaría hacerle también alguna pregunta? Hombre, me ha parecido muy su visión desde como profesor, que
yo no sé cuántos años llevo yo trabajando en sostenibilidad, muchos. No los 30 que has dicho tú al principio, pero sí llevo muchos desde que le di un poco una visión diferente a mi profesión. Y me sorprende que él vea que los alumnos ahora de la universidad salen todavía mal formados en sostenibilidad. Y yo creo que es un hándicap altísimo insertar unos profesionales en un sector que es que nos va la vida en ser sostenibles. Es que no nos estamos... La construcción produce el 40% de los gases de efecto invernadero y el 30% de los residuos que se generan en el país. No insertar la sostenibilidad es retrasar cada vez más la reducción de ese 40% de los gases de efecto invernadero que nos toca o del 30% de los residuos que se producen. Solamente son 2 renglones de la sostenibilidad. Entonces, es tremendo oírlo, pero entiendo que es bastante real. Bueno, en las universidades a veces vamos a otra cosa y yo creo que es tremendo. Sí, sí, es una oportunidad perdida porque al final es un campo también de trabajo muy, muy próspero, donde hay mucho por hacer. Entonces, si la universidad debería formar futuros profesionales, yo creo que también esto como salida a un éxito profesional debería estar mucho mejor valorizado. Tal cual. Uh-huh. Gracias, compañeros. Voy a dar paso a Xavier Díaz, director de Marketing y Comunicación en Figurat, y a Pablo Ferreras para que pueda presentarle. Y el resto de la sesión volvemos a conectar para hacer conclusiones y poner al público unos sondeos. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Mauro y Ricardo, por esa primera parte del webinar, que creo que es muy interesante. En esta segunda parte, pues vamos a seguir hablando del tema que nos ocupa hoy, de construcción, con Pablo Ferreras. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos. Pablo es alma mater y CEO gerente de Grupo Ferreras, una compañía vallisoletana con largo recorrido, orientada a estructuras metálicas y fachadas y cerramientos de fachadas y cubiertas. Pablo, quería empezar esta entrevista, pues, primero contextualizando un poco la compañía y preguntándoles, bueno, pues nos puedes explicar números, empleados, a qué se dedica la empresa y, bueno, pues un poco los mercados a los que se dirige también, ¿no? Pablo, no sé si me escuchas, Pablo. Hola, ¿me escucháis? Ahora. Ahora sí. No sé qué. Ahora, Pablo, habíamos durante unos segundos. No sé si me has escuchado la pregunta. No te he oído. No. Se ha ido y no te he escuchado. Disculpa. Vale. Bueno, nada, solo contextualizaba un poco este segundo bloque. Desde Figurat, Institute of Technology, la compañía a la que represento y de la que soy director de comunicación y marketing, llevamos más de 20 años trabajando en el sector de formación, ¿no? En el sector de AECO, ¿no? Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Tenemos más de 20.000 alumnos que se han ya matriculado durante estos años, ¿no? en el sector, en diferentes puntos del planeta. Y bueno, pues la primera parte del webinar iba sobre construcción sostenible. Creo que es un tema crucial. Ahora es un desafío y un reto para el sector. Y en este segundo bloque comentaba Pablo que queríamos un poco hablar contigo sobre este aspecto también, ¿no? Y quería primero presentar el grupo que representa, el Grupo Ferreras, que es una compañía vallisoletana, y tú como gerente, como CEO, alma mater
de la empresa, pues quería preguntarte bueno, pues a qué se dedica la compañía, a qué mercado se dirige y, bueno, un poco los números, ¿no? En general. Pues el grupo lo forman distintas empresas que están orientadas todas en el sector metálico. Inicialmente en la parte de construcción, cerramiento y estructuras metálicas. Luego tenemos una parte en la que fabricamos accesorios para la construcción de, pues para temas también de cerramientos metálicos, estructuras metálicas y alguna cosilla más. Y luego una pequeña empresa que se dedica a hacer contenedores para el transporte de productos de la automoción. Entre todas sumaremos unas 100 personas y aproximadamente el año pasado, que fue un poco extraño por el tema de la subida de la materia prima, nosotros llegamos a facturar unos 18 millones de euros, pero no sería lo normal. Lo que pasa es que, claro, con la subida de materia prima, pues también ha influido en la cantidad de facturado. Muy bien, pues ya viendo esta radiografía del grupo, Pablo, quería preguntarte también cómo es tu día a día, ¿no? ¿Cuál es tu papel en la empresa y cómo afrontas, ¿no? el día a día en la compañía? Bueno, como es una empresa familiar, al final tengo que multiplicar un poco los tiempos y dedico parte a la gerencia del conjunto de empresas, y donde más ocupo mi tiempo es en la parte comercial, de ventas, de estudios, contacto con clientes, conocimiento de qué materiales hay en el mercado para poder ofrecer o no ofrecer. Y ahí es donde quizás nosotros encontramos un poco más de diferencia dependiendo a qué sector estamos vendiendo. Si vendes a la construcción, vendes a la industria o vendes a la automoción, los requerimientos y las necesidades son distintas. Y eso lo consigo más por la parte comercial a la que me toca ir prácticamente todos los días. Claro, y además me imagino que esa parte comercial que comentabas, ¿no? A lo largo de estos últimos años, pues habrá evolucionado y precisamente te quería preguntar también sobre cómo ha evolucionado, ¿no? El enfoque de Grupo Ferreras hacia la sostenibilidad, ¿no? El tema que nos ocupa hoy en el webinar y el tema que hemos tratado en la primera parte, ¿no? En esos últimos años, ¿cómo se ha desarrollado, cómo ha afrontado, ¿no? Grupo Ferreras ese aspecto de la sostenibilidad? Pues se enfoca y se toma de manera distinta dependiendo del sector en el que puedas vender. En el sector, por ejemplo, de la construcción, aunque se habla mucho de sostenibilidad, de tal, excepto si haces un proyecto que sea para industria y entonces hay unas especificaciones y unas características que sí que facilitan el poder presentar productos que actualmente pueden ser o bien reciclables o bien que puedan tener una segunda vida. En el grosso de la construcción, al final, se sigue viendo cuál es el más económico de todos. Y ahí creo que los compañeros Ricardo y Mauro, que son los que proyectan todas esas obras o proyectos que se hacen, pues son los que pueden tener mano en ir cambiando eso poco a poco. Desde la instalación, lo único que podemos hacer es intentar convencer de que si es una obra cercana, pues nuestra huella de carbono puede ser inferior a la de otro y cosas de este tema. Cuando vendes a industria o vendes a automoción, sí que valoran los certificados CID, valoran donde la situación que tienes es mucho más fácil que si eres de Valladolid puedas ejecutar una obra en Madrid que si eres de Sevilla. Aparte por los costes energéticos o costes de transporte que puedas tener, sí que empiezan a considerar una valoración de la huella de carbono de los movimientos que se efectúan. Y en el sector de la automoción sí que te preguntan que si ahí sí que esperan que tú les
proporciones el que haya algún material que pueda sustituir. Y ahí, aunque siga habiendo tema de precios, puede influir en algo en el que haya algún material que sea más sostenible que otros. Sí, comentabas esos 3 sectores, ¿no? La automoción, por ejemplo, ¿no? Que quizás lleva o va por un paso más adelante o lleva algunos pasos por delante respecto a otros sectores, ¿no? Precisamente construcción, ¿no? Que comentabas, que, bueno, Construcción, si es industria, sí. Construcción, cuando es destinado a industria, es cuando es distinto a cuando es claro, pura construcción. Claro. Sí, yo creo que eso será uno de los temas también a debatir también después en el coloquio con el público, con la audiencia, que puede también lanzar preguntas a través del chat que después contigo, con los demás panelistas podemos tratar. Y uno de esos temas es los desafíos del sector de la construcción, ¿no? Entre ellos, pues ya hablamos de la sostenibilidad, pero ¿qué otros desafíos o cuáles son los mayores desafíos que afronta ahora Grupo Ferreras en los próximos años? Ahora estamos en una época de incertidumbre. Podemos tener en 2 meses 2 elecciones, tenemos guerras, los tipos de interés suben, necesitamos automatizar procesos, no solo por los problemas de escasez de personal, sino porque si automatizas procesos también estás reduciendo consumos energéticos, o estás buscando sistemas que al final el aumento de la energía nos está incrementando los costes mucho. Entonces, al final tienes que ir mejorando procesos, pensando. Lo único que desde un proveedor lo tenemos limitado a hacer cosas desde dentro de casa. Es más complicado venderlas desde fuera. No somos creadores de producto. Bien, eso como proveedor también te iba precisamente a preguntar, ¿no? ¿Cómo ves actualmente el sector, ya no solo el trato con proveedores y clientes, en general el sector de la construcción en el que lleváis varios años, ¿no? ¿Cómo ves actualmente el sector ante todos los desafíos que comentabas también antes, ¿no? De guerras, de elecciones, bueno, es un sector además también que se va a venir, bueno, se va a ver afectar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por esos cambios, esas fluctuaciones, ¿no? Tanto políticas como económicas. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Creo que en la construcción ahora mismo hay una cantidad de obra que más o menos se mantiene es estable en función de la cantidad de personas o empresas que podemos ejecutarlas. Estoy convencido de que si subieran un poquito el número de obras no habría ahora mismo personal o empresas para realizarlas. Entonces, como al final no depende de nosotros, nos siguen manteniendo un poquito con el agua al cuello, pero hay movimiento, hay mucha obra de construcción, se están haciendo muchas cosas, se están mejorando muchísimas cosas, pero vamos teniendo todos con el mismo problema de personal, el problema de traslados, ahora mismo la construcción se está empezando a localizar, es más difícil que la gente, lo mismo que pasa con los camioneros, que es mucho más complicado que te hagan rutas de 3-4 días, tener obras, siendo una empresa de Valladolid, tener unas obras en Sevilla, en Murcia, empieza a ser mucho más complicado y como también hay trabajo localmente, pues no. Por ahora el sector no está mal, el sector tiene trabajo, se siguen deteriorando muchas cosas, las carreteras siguen necesitando mucho mantenimiento, los edificios siguen necesitando mucho mantenimiento. Creo que hay una necesidad grande de aislar para conseguir un ahorro energético en un montón de espacios a la hora de hacer fachadas, a la hora de hacer cubiertas. Ahora mismo
si no fuera por el personal, yo creo que habría mucho más que hacer. Hay muchos edificios que, aparte de subvenciones que puedan dar o no dar, simplemente en cubiertas, el aislamiento que se pudiera poner ahí conseguirías ya un ahorro energético, ahora que está el gas tan caro, bastante razonable. El hacer fachadas ventiladas, todo eso yo creo que sí que vendría bien al sector de la construcción, pero también al final al ahorro energético de cada bloque de viviendas o vivienda. Totalmente, Pablo. Yo ahí y te quería comentar también que justo creo que has dado en una de las teclas, ¿no? También que es el personal, ¿no? La captación y retención del talento, ¿no? Cualificado, también en este caso, que yo creo que también es una demanda para otros sectores, pero también especialmente para el sector de la construcción. Y bueno, ahí solamente el apunte de que cada vez hay más demanda también en másters y en formaciones en figuras respecto a ese tipo de programas, ¿no? Hacia instalaciones energéticas, hacia perfil mucho más cualificado en el ámbito también de la digitalización y la construcción, también un tema que yo creo que va a ayudar a avanzar en el sector, ¿no? A dar ese impulso también que yo creo que necesita. Bien, por nuestra parte, Ana y compañeros, Mauro y Ricardo, hemos finalizado esta segunda parte de entrevista, así que gracias por darnos la oportunidad a Pablo y a mí de hacer este breve coloquio y os damos paso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Xavi. Pues bueno, ahora comenzaremos el tercer bloque de esta interesante sesión con 3 preguntas, 3 sondeos sobre los temas de los que estamos hablando aquí y después, bueno, os compartiremos los resultados para que deis vuestra opinión respecto a estas diferentes temáticas. Así vamos con la primera. Y ya vamos a dar más o menos como un minuto más o menos para responder a la pregunta, que es ¿cuál de las siguientes tecnologías crees que tiene más potencial para mejorar la sostenibilidad en la construcción? Tenemos 4 diferentes opciones. La primera, materiales biodegradables y compostables. Como segunda opción, sistemas de recolección y reutilización de agua. En tercer punto, paneles solares y sistemas de energía renovable. Y como última opción, diseño y construcción de edificios pasivos. Podéis marcar con la opción de ratón o el apartado táctil que tengáis en vuestros dispositivos. Damos ya unos últimos segundos para responder a la pregunta. Vale. Como vemos en los resultados, diseño y construcción de edificios pasivos ha sido la respuesta más votada con un 64% de los votos, seguido de materiales biodegradables y compostables. Bueno, dicho esto, pasemos a la segunda pregunta. Que versa sobre cuál es la principal preocupación de las pymes del sector en este año 2023. También, como en la anterior opción, tenemos 4 opciones. El incremento del precio de las materias primas, la baja productividad, la dificultad para encontrar personal cualificado o la transformación digital. Tenemos 30 segundos más para responder a la pregunta. Os recordamos que también vuestras dudas podéis escribirlas directamente en el chat que tenéis a vuestra derecha en pantalla. ...10 segundos para cerrar el sondeo. Vale, y aquí están ya compartidos en pantalla los resultados. Vemos que la respuesta más votada ha sido la dificultad para encontrar personal cualificado.
seguido del incremento de las materias primas y en tercer lugar la baja productividad de estas. Bien, entonces siguiendo con el último sondeo, la pregunta es: ¿cuál es el principal incentivo que te animaría a elegir un edificio sostenible para vivir o trabajar? En este caso, como en los anteriores, damos 4 opciones: ahorro en costos de energía y servicios públicos, contribución a la protección del medio ambiente, mejor calidad y bienestar y cumplimiento de valores personales y responsabilidad social. ...30 segundos para recoger las respuestas. Los últimos 10. Vale, compartimos los resultados y vemos aquí que el resultado es diverso, posicionándose en primer lugar mejor calidad de vida y bienestar, pero vemos que los otros 3 aspectos, ahorro en costos de energía y servicios públicos, contribución a la protección del medio ambiente y cumplimiento de valores personales y responsabilidad social, se han votado por igual. Es decir, que está bastante igual, de manera igual los porcentajes de las votaciones. Dicho esto, por favor, Ana, puedes proceder con las preguntas y conclusiones de la sesión. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, pues interesante estos sondeos, ¿no? Vamos también a dar paso a todos los participantes de la sesión de hoy, de este webinar. Hemos visto que en el chat no tenemos ninguna pregunta, pero sí me gustaría a mí hacer a Ricardo y a Mauro, a ver si lo vemos en pantalla. Ahí estás. Pablo nos ha comentado cuál es el principal reto, ¿no? Ahora mismo en la construcción, que hemos podido también comprobar en el sondeo, y es la dificultad para encontrar ese personal cualificado. Me gustaría que pudierais compartir como arquitectos cuál es ese reto, esa preocupación en el sector de la arquitectura principalmente. ¿Empiezo yo? Adelante, Ricardo, por favor. Es que cuando estaba hablando Pablo, me venía a la mente una pregunta que me hago yo con bastante frecuencia, ya que las industrias de Pablo tienen una parte en el sector de la automoción. Yo siempre me pregunto por qué todo el mundo quiere un coche último modelo, alta conectividad, eléctrico, en fin, todas las modernidades posibles. Y en la construcción, sobre todo en la vivienda, pedimos tradición, rústico, materiales de toda la vida, etcétera, etcétera. Nos está costando muchísimo meter la innovación tecnológica en el sector de la construcción. Yo entiendo que para alguien que se dedica a la construcción tenga una preocupación alta en este momento por la cualificación del personal, pero yo, dentro de mi visión del sector, en la parte que me corresponde como proyectista, yo veo que nos está costando muchísimo introducir alta tecnificación en la construcción. Se nos sigue demandando muchísimo las cosas de hace muchos años. Y yo creo que la industrialización hoy en día es fundamental en el sector de la construcción. La prefabricación, la industrialización de muchos aspectos, lo que hablaba Pablo también de ciertos sistemas de estructuras o de instalaciones que son fundamentales de tecnologizarlos más en la construcción. Entonces, me pregunto, la gente te pide una casa rústica, con piedra, con madera, aunque sea para meter un Ferrari en el garaje. Estoy exagerando, ¿no? Que pocos tienen un Ferrari, pero un poco por ahí va mi reflexión de por qué nos cuesta tanto tecnificar el sector de la construcción. ¿Por qué sigue siendo tan tradicional si tenemos muchas herramientas ya disponibles para hacer alta tecnología? Sí, yo me sumo a esta reflexión y también creo que un punto crítico son todos los procesos que detrás de la adjudicación, del diseño de un proyecto, luego de la licitación, de la construcción, del uso, todas estas fases que son esenciales
para que el edificio, entendido como un único producto que tiene una vida de 80, 100, 150 años, son fundamentales y cómo todavía están muy desconectadas y es una de las pocas industrias todavía en vida que tiene tanta desconexión entre quién diseña una cosa, luego quién diseña los materiales, quién los montas, quién los fabricas, y luego obviamente eso es normal quién lo usa, ¿no? Pero claro, pensar en una arquitectura circular, a veces la tecnología es importante, pero a veces nos olvidamos también de todo un ecosistema, toda una gobernanza alrededor que tiene que apoyar todo eso, desde cómo se presentan y se promueven los concursos, de cómo se hacen las licitaciones, ¿no? Y porque hoy en día es posible que hagas un proyecto y luego lo encargan a otra persona en la fase de ejecución o la construcción, las constructoras no están incentivadas, y no digo que simplemente lo hagan mal o bien, sino simplemente no están incentivadas en primar la calidad de un proyecto, porque todavía muchos criterios se basan solamente, únicamente, por un criterio de precio y no de calidad. Todas estas cosas que son más aburridas de las que ha mencionado Ricardo, pero creo que son muy necesarias para generar un contexto en el cual todos nos movemos de una forma más orgánica, más circulares y en paralelo, no pasándonos el marrón de una empresa a la otra. Gracias, Mauro. De hecho, justo tenemos una pregunta de uno de los asistentes que va a dirigir a ti. Que la pregunta a esta persona, si podrías dar ejemplos de sistemas, productos específicos aplicados en el edificio Sócrates para potenciar su circularidad. Esto en primera parte de la pregunta, hay segunda parte de la pregunta después. Bueno, el primero yo creo que ha sido diseñar desde el principio, es una cuestión estratégica, diseñar para el final de vida útil. Es decir, la circular, algo no lo reciclas o no lo recirculas por un simple acto de reciclar, sino tiene algo, un producto, un edificio aún más tiene que estar diseñado para que luego sea circular, ¿no? Y esa circularidad extenderla a todo el ciclo de vida, es decir, también que sea un edificio eficiente, etc. Una de las herramientas clave a nivel de diseño ha sido el análisis de ciclo de vida y el pasaporte del edificio, ¿no? Alineado con luego, cuando digo pasaporte del edificio, es aquella herramienta que, si bien pensada y estudiada, te permite diseñar un edificio para que todos los productos en fase de diseño puedas decidir y elegir qué sistemas constructivos y qué materiales pueden ser de menor impacto a nivel ambiental, social, económico a lo largo del ciclo de vida. Luego, en un proyecto ejecutivo, poder concretar todas estas decisiones técnicas, porque no solo es una cuestión de decir uso madera o uso metal y cambio el material, porque si usas metal estás haciendo otra estructura, otro edificio, otros espacios. Si usas madera estás haciendo un edificio completamente distinto, con otros espacios, con otras prestaciones técnicas. Entonces, este segundo paso del diseño circular ha sido clave. Y tercero, en llegar a obra con un pliego de condiciones coherente con todo eso. Es decir, entonces se licita la obra, la empresa constructora, en ese caso ha sido Construcía, tenía ya muy bien organizado en su plantilla cómo hacer contrataciones de una forma transparente, cómo garantizar la trazabilidad de toda la información y completarla al final con lo que es un documento, un libro de toda esta historia, que es el pasaporte de edificio, pero que, ojo, otra vez, no es algo que a posteriori haces como una lectura hacia atrás de todo lo que se ha hecho, porque no serviría de nada si todo este libro no se hubiese escrito desde el principio, desde el capítulo 0, 1, 2 y 3, para que la historia, para que todos los personajes de esta historia pudiesen contribuir a ese resultado. Y de hecho, bueno, aunque ya hayas dado pinceladas acerca de esta segunda pregunta, también dices qué dificultades habéis encontrado a la hora de resolver la circularidad de alguna parte del edificio.
Hay cosas que todavía están en fase de desarrollo a nivel técnico. Por ejemplo, el famoso hormigón, que a veces le dan muchas más responsabilidades y culpas o culpabilidades de lo que realmente tiene. Ese edificio es un edificio con una estructura de hormigón porque tenía que entrar en un cierto rango de precios y ya está. O lo haces así o no lo haces. Entonces, aquí el reto, y eso es un mérito total del diseño arquitectónico, ha sido lo de pensar una estructura de hormigón con ciertos espacios, una cierta flexibilidad espacial para que esta estructura con mucha durabilidad, que puede durar muchos años, en futuro, pero en futuro puede ser al cabo de 10 años, 15, 20, 30 años, permita cambios de planta, cambios espaciales, cambios funcionales, sin tocar nada. O sea, el mismo edificio puede ser una infraestructura para muchas otras vidas posibles que todavía no conocemos, porque desde 2020 a 2022 cambiaron muchísimas cosas de cómo se hacen y se viven los edificios. Eso puede pasar del 2024 al 2025 fácilmente. O sea que esto hay que pensarlo y diseñarlo ya con un criterio, con esta visión más abierta. Yo creo que ese ha sido un poco el reto, lo que ha sido un poco obviamente el obstáculo, porque el peso ambiental del hormigón se nota, pero hay que diseñar con esto y buscar una estrategia que aprovechas de todo lo bueno que tiene ese material. Muchas gracias por tu respuesta, Mauro. Ana, si quieres continuar con las conclusiones de la sesión. Pues sí, la verdad, lo primero, daros las gracias a todos los participantes y también a los asistentes. Y por concluir y resumir, antes de que vosotros, no sé si Ricardo, Pablo, Xavi, queréis también dar alguna anotación, algún comentario. Bueno, yo si me dejáis un segundo, yo sí quería, yo a mi profesión le pido innovación social. Yo creo que hay una parte que se nos olvida, la sostenibilidad tiene siempre tres patas y la parte social muchas veces es muy olvidada. Yo creo que la sociedad ha cambiado mucho, las familias han cambiado muchísimo en los últimos años y seguimos haciendo las mismas viviendas que nuestros bisabuelos, que nuestros abuelos. Y creo que es falta de innovación social. Creo que es incapacidad para dar respuesta a nuevos modelos de vida, a nuevos modos de vida, y eso te tiene que ver reflejado también en los espacios. Y yo creo que eso es falta de innovación social, que yo creo que eso es un hándicap, un debe que tenemos desde la profesión y desde todo el sector. Nos da mucho miedo el tema de la innovación social y yo creo que eso es una demanda importante. Yo quería apuntar únicamente, Ana, si me permites, que creo que también hay un foco importante que poner en la educación. Creo que aquí, barriendo un poco para casa, Mauro es profesor del máster de Construcción Circular y Sostenible de Figurat y es un programa que es pionero en España en ese ámbito y que, bueno, estamos viendo que hay una demanda creciente en ese tema y que creo también, desde mi punto de vista, que la educación en ese aspecto creo que va a ser un punto clave para afrontar el desafío de lo que hablabais de la industrialización en la construcción, ¿no? En el sector. Sí, dos grandes retos, ¿no? La innovación social, como comentaba Ricardo, y el tema de la educación, que también comentaba Mauro al principio de la sesión, de esas nuevas generaciones, la importancia de educarles en este aspecto sobre sostenibilidad y este enfoque circular del que estamos hablando. Pues agradeceros, no me queda más. Si me dejas un segundín, Ana, disculpa. Con esto que estábamos hablando de la educación y de la diferencia entre sectores de la construcción y la automoción, no sé si os habéis dado cuenta que si compras un coche que emita bajo CO2 o dentro de poco sea eléctrico, hay subvenciones por parte del gobierno para comprarte estos vehículos, por parte del gobierno español o del gobierno de Europa y el resto. Pero si tú encargas o compras una casa, aparte de ahora que estamos con estos nuevos fondos que veremos si llegan, cómo llegan,
Si tú te compras una casa o quieres una casa con un aislamiento superior o una fachada ventilada, no tienes ningún incentivo. Por eso la gente sigue poniendo las casas de piedra, sigue poniendo... hay que poner el hormigón, que es lo más barato, porque total no me ayuda a nadie. En cambio, si compras un coche con bajas emisiones de CO2, te ahorras dinero. Entonces, es un poco a educación ya, ¿verdad? Que desde la parte de los contratistas, por desgracia, ahora mismo poco podemos hacer. Gracias, Pablo. Gracias a los 5 por participar y por dar esta opinión que creo que es bastante importante, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones. También un toque de atención a estas ayudas, a este gobierno, el próximo gobierno que vamos a tener, que puedan valorar esta importancia en cuanto a economía circular. Damos por finalizada la sesión a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.